Azafata humilla y agrede a multimillonaria negra, sin saber que ella es la dueña de la aerolínea. La cabina de primera clase era un oasis de calma, pero el aire estaba cargado de una tensión que cortaba como un cuchillo. Clara Valdés, una azafata de rostro endurecido y mirada afilada, avanzaba por el pasillo con pasos deliberados, su uniforme impecable contrastando con la furia que emanaba de su expresión. Se detuvo abruptamente frente al asiento 4A, donde una mujer negra, Sofía Torres, descansaba con una serenidad que parecía desafiarla. Sin preámbulos, Clara cruzó los brazos y, con un tono cargado de desprecio, soltó: «Señora, necesito su boleto, ahora mismo». Su voz resonó en la cabina, atrayendo miradas curiosas y murmullos de los pasajeros cercanos. Sofía levantó la vista lentamente, sus ojos oscuros destellando con una calma inquietante que hizo que Clara, por un instante, titubeara. Pero nadie en ese vuelo, ni Clara, ni los pasajeros que observaban con una mezcla de curiosidad y incomodidad, sabía que Sofía no era una pasajera cualquiera. Era la dueña de Aerolíneas Torres, una multimillonaria que controlaba los cielos con un poder silencioso pero absoluto. Clara, cegada por sus prejuicios y arrogancia, estaba a punto de desatar una tormenta que no solo destruiría su carrera, sino que encendería la furia de todos los que presenciaran su injusticia. ¿Qué harías si vieras una escena así? Déjanos tu comentario con la palabra justicia y comparte esta historia para que el mundo la escuche. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte lo que viene. El sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja cálido que se colaba por las ventanillas del avión, bañando la cabina de primera clase en una luz suave. Los pasajeros, acomodados en asientos de cuero suave, disfrutaban del lujo discreto que acompañaba el inicio del vuelo. Algunos revisaban sus teléfonos, otros tomaban sorbos de champán servido en copas de cristal que tintineaban ligeramente con el movimiento del avión. En el asiento 4A, Sofía Torres permanecía inmóvil, su postura relajada pero alerta, como si pudiera percibir cada detalle del ambiente a su alrededor. Vestía un traje sastre negro, elegante pero sin ostentación, con un brazalete de oro blanco en la muñeca que brillaba sutilmente bajo la luz. Su rostro, de facciones definidas, observaba el paisaje exterior, aunque sus pensamientos parecían estar en otro lugar. Nadie sabía quién era, y así lo prefería. Sofía no viajaba con séquito, no anunciaba su presencia, no necesitaba alardear. Su riqueza era del tipo que movía montañas sin hacer ruido, del tipo que transformaba industrias enteras sin que nadie lo notara. Pero Clara Valdés, la azafata, no tenía idea de con quién estaba a punto de enfrentarse, y ese desconocimiento sería su ruina. Clara, con más de una década trabajando para Aerolíneas Torres, era conocida por su eficiencia implacable y su actitud autoritaria. Sus rasgos afilados, su cabello recogido en un moño perfecto y su sonrisa practicada eran familiares para los pasajeros frecuentes, quienes sabían que era mejor no cruzarse en su camino. Había construido una reputación de control absoluto en la cabina, pero también de una severidad que a menudo rozaba la crueldad. Esa tarde, mientras recorría el pasillo con una bandeja de bebidas vacía en la mano, sus ojos se detuvieron en Sofía. Algo en ella la irritó profundamente. Tal vez fue la forma en que ocupaba su asiento con una confianza natural, o la manera en que no parecía impresionada por el lujo de primera clase. Para Clara, Sofía no encajaba en su idea de quién debía estar allí. Sin dudarlo se acercó, su voz cortante rompiendo el silencio de la cabina como un latigazo. «Señora, su boleto», repitió, esta vez más alto, asegurándose de que todos los pasajeros cercanos la escucharan. Las cabezas se giraron. Luis Ramírez, un empresario cuarentón con un traje caro y una sonrisa arrogante, dejó de revisar su teléfono y observó la escena, sus labios curvándose en una mueca burlona. Marta Gómez, una joven diseñadora gráfica sentada 2 filas atrás, frunció el ceño, sus dedos apretando el reposabrazos mientras murmuraba para sí misma: «Esto está mal, muy mal». Sofía, sin inmutarse, alcanzó su bolso de cuero, pequeño pero exquisitamente diseñado,
y sacó su boleto con un movimiento lento y preciso. Sus gestos eran casi teatrales, como si supiera que cada movimiento estaba siendo escrutado. Clara tomó el boleto, sus ojos escaneándolo con una desconfianza evidente. Todo estaba en orden. Asiento 4A, primera clase, nombre correcto. Pero en lugar de devolvérselo de inmediato, lo sostuvo más tiempo de lo necesario, sus labios apretándose en una línea fina que delataba su incomodidad. ¿Está segura de que este es su asiento?, preguntó, su tono cargado de una condescendencia que hizo que Marta, la joven pasajera, apretara los dientes con furia. Sofía exhaló lentamente, su voz baja pero firme, como si estuviera midiendo cada palabra. «Eso dice el boleto». Clara no se movió. En cambio, giró la cabeza, como buscando apoyo en sus compañeros de tripulación. Javier Peña, un azafato novato con apenas unos meses en la aerolínea, pasó por el pasillo llevando una bandeja de bocadillos. Al ver la escena, dudó, sus ojos moviéndose entre Clara y Sofía. «Clara, ¿todo bien?», preguntó tímidamente, su voz apenas audible. Ella lo ignoró por completo, su atención fija en Sofía, como si quisiera perforarla con la mirada. Los pasajeros ahora observaban sin disimulo. Luis Ramírez soltó una risita baja, inclinándose hacia su vecino, un hombre de negocios con un reloj de oro reluciente, para murmurar algo que hizo que ambos rieran. Marta, incapaz de contener su indignación, sacó su teléfono y comenzó a grabar en silencio, sus manos temblando mientras susurraba: «Esto va a volar en redes». Clara finalmente devolvió el boleto, pero no sin antes soltar un comentario que hizo que la cabina se tensara aún más. «A veces hay errores con las reservas, usted sabe, no todos están donde deberían estar», dijo, su sonrisa falsa apenas ocultando el veneno en sus palabras. El comentario fue un golpe directo, un insulto disfrazado de cortesía que resonó en la cabina como una bofetada. Sofía no respondió de inmediato, sus ojos se encontraron con los de Clara, y por un instante la azafata sintió un escalofrío que no pudo explicar. Había algo en esa mirada, una mezcla de poder y desprecio contenido, que la desconcertó. Pero Clara, demasiado confiada en su autoridad, no retrocedió. En cambio, cometió su primer error grave. Mientras Sofía guardaba su boleto, Clara extendió la mano y tocó su brazo, no con suavidad, sino con una fuerza innecesaria, como si quisiera reafirmar su dominio. El brazalete de Sofía, una pieza única de oro blanco con incrustaciones de diamantes, se deslizó de su muñeca y cayó al suelo con un tintineo que resonó en la cabina como un disparo. Un jadeo colectivo escapó de los pasajeros. Marta, con los ojos abiertos de par en par, susurró: «No puedo creer que hizo eso». Javier, el azafato, dio un paso adelante, su rostro pálido de incredulidad. «Clara, para», dijo, pero su voz fue ahogada por la risa sarcástica de Luis Ramírez, quien comentó en voz alta: «Vaya, parece que alguien no sabe dónde está parada. ¡Qué show!». El aire en la cabina se volvió denso, cargado de una indignación que crecía como una ola a punto de romper. Sofía, aún sentada, se inclinó lentamente para recoger su brazalete. Sus movimientos eran deliberados, casi hipnóticos, y cuando levantó la vista, sus ojos estaban encendidos con una furia contenida que hizo que Clara diera un paso atrás sin darse cuenta. «¿Me tocaste?», preguntó Sofía, su voz tan baja que apenas se escuchó, pero con una intensidad que atravesó el silencio como un relámpago. Clara, atrapada en su propia arrogancia, intentó justificarse. «Solo estaba asegurándome de que todo estuviera en orden, no es personal», dijo, pero las palabras sonaron huecas, falsas, y los pasajeros no se las creyeron. Marta, con su teléfono aún grabando, murmuró: «Esto es racismo puro, puro y descarado». Otro pasajero, un hombre mayor con gafas de montura gruesa sentado cerca, negó con la cabeza, su rostro lleno de disgusto. Incluso Javier, el azafato novato, parecía a punto de intervenir, pero Clara lo detuvo con una mirada fulminante. «Vuelve al galley, Javier. Esto no es asunto tuyo», siseó, su voz cargada de desprecio. Javier, claramente incómodo, retrocedió, pero sus ojos permanecieron fijos en Sofía, como si quisiera disculparse en silencio. La tensión en la cabina era insoportable, un polvorín a punto de estallar.
Los pasajeros, que al principio solo observaban con curiosidad, ahora estaban furiosos. Una mujer, sentada unas filas adelante, se giró y dijo en voz alta: «Déjala en paz, ya mostró su boleto». Su voz resonó, ganándose murmullos de apoyo de otros pasajeros. Pero Luis Ramírez, imperturbable, seguía riendo, como si todo fuera un espectáculo para su entretenimiento. «Vamos, relájense, solo está haciendo su trabajo», dijo, pero su tono burlón solo avivó la ira de los demás. Una joven madre, con un niño pequeño dormido en sus brazos, negó con la cabeza y murmuró: «Esto no es hacer su trabajo, esto es abuso». Sofía, mientras tanto, no había apartado la mirada de Clara. Sus dedos acariciaban el brazalete, ahora de vuelta en su muñeca, pero su expresión era impenetrable, como si estuviera evaluando cada movimiento, cada palabra. Entonces, en un gesto que nadie esperaba, sacó su teléfono, presionó un solo botón y lo llevó a su oído. Su voz, cuando habló, fue clara, controlada, pero cargada de una autoridad que hizo que todos en la cabina se congelaran. «Soy Sofía Torres», dijo al teléfono, su tono cortante como el filo de una navaja. «Hay un problema en el vuelo 492. Quiero que Recursos Humanos esté listo cuando aterricemos, y quiero que alguien escolte a una miembro de la tripulación al bajar». Un silencio sepulcral envolvió la cabina. Los ojos de Clara se abrieron de par en par, su rostro palideciendo mientras las palabras de Sofía resonaban en su mente. «¿Sofía Torres? ¿La Sofía Torres?». Los pasajeros comenzaron a susurrar, sus voces mezclándose en un murmullo de asombro, indignación y satisfacción. Marta, con una sonrisa de incredulidad, murmuró: «Se acabó para ella, se acabó». Incluso Luis Ramírez, por primera vez, pareció incómodo, su risa desvaneciéndose mientras se hundía en su asiento. Clara intentó hablar, su voz temblorosa traicionando su fachada de control. «Señora, yo solo estaba siguiendo el protocolo», balbuceó, pero nadie le creyó. Javier, todavía de pie, negó con la cabeza, su rostro lleno de decepción y vergüenza ajena. Los pasajeros, ahora abiertamente indignados, comenzaron a hablar entre ellos, sus voces subiendo de volumen. «Esto es inaceptable», gritó un hombre desde el fondo, su rostro enrojecido de furia. «Que la despidan», añadió la joven madre, sus ojos brillando con una mezcla de ira y triunfo. Otra pasajera, una mujer de mediana edad con un elegante sombrero, se puso de pie y señaló a Clara. «Tú no tienes derecho a tratar a nadie así», mostró su boleto. «¿Qué más quieres?», exclamó, ganándose aplausos espontáneos de los demás. Sofía, mientras tanto, colgó el teléfono y volvió a mirar por la ventanilla, como si Clara ya no existiera para ella. Pero la azafata, atrapada en su propia arrogancia, no podía dejarlo pasar. «No sé quién crees que eres», siseó, inclinándose hacia Sofía, su voz baja pero llena de veneno. «Pero no me intimidas, esto es mi cabina». Fue entonces cuando Marta, incapaz de contenerse por más tiempo, levantó su teléfono y gritó: «Todo el mundo está viendo esto, ya está en internet, el mundo entero sabe lo que hiciste». Los pasajeros estallaron en aplausos, sus voces llenando la cabina con una mezcla de furia, apoyo y sed de justicia. Clara, por primera vez, pareció darse cuenta de la magnitud de su error. Su rostro se contorsionó, sus manos temblando mientras intentaba mantener la compostura. Pero el peso de las miradas, los murmullos y los teléfonos apuntándola era demasiado. El avión seguía surcando los cielos. El zumbido de los motores un recordatorio constante de que estaban a miles de metros del suelo, pero para Clara Valdés, el mundo ya comenzaba a derrumbarse. Los pasajeros, ahora unidos en su indignación, no apartaban la vista de ella, sus rostros una mezcla de desprecio y satisfacción. Javier, con una mezcla de miedo y determinación, se acercó a Clara y susurró: «Deberías irte al galley, Clara, esto se está saliendo de control». Pero Clara, demasiado orgullosa para retroceder, se mantuvo en su lugar, sus manos apretadas en puños mientras intentaba recuperar el control. «Silencio todos», gritó, su voz quebrándose bajo la presión. Pero nadie la escuchó. En cambio, los pasajeros comenzaron a corear: «¡Justicia! ¡Justicia!».
sus voces resonando en la cabina como un himno de rebelión. Sofía, mientras tanto, permanecía en silencio, su presencia como una tormenta a punto de estallar. Nadie sabía qué haría a continuación, pero una cosa era segura. Clara había cruzado una línea de la que no había retorno, y cuando el avión aterrizara, las consecuencias serían devastadoras. ¿Sientes la misma furia que nosotros por esta injusticia descarada? Déjanos un comentario con la palabra justicia y comparte esta historia para que todos sepan lo que pasó. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo, donde la verdad sobre Sofía Torres hará temblar a todos y Clara enfrentará el inicio de su caída. El avión surcaba los cielos a miles de metros de altura, pero en la cabina de primera clase el ambiente era un infierno a punto de estallar. La tensión, que ya había alcanzado niveles insoportables tras el incidente inicial, ahora vibraba como una cuerda a punto de romperse. Clara Valdés, la azafata cuya arrogancia había desatado una tormenta, regresó al pasillo con pasos rápidos, su rostro enrojecido por una mezcla de furia y pánico. Sus ojos, encendidos de desafío, se clavaron en Sofía Torres, la pasajera negra que había osado enfrentarla. Clara, convencida de que podía recuperar el control, se detuvo frente al asiento 4A, sus manos temblando mientras señalaba a Sofía. «¡Tú!», gritó, su voz resonando en la cabina como un trueno. «No sé qué juego estás jugando, pero no te pertenece este asiento». Los pasajeros jadearon, sus rostros reflejando una indignación que crecía como un incendio descontrolado. Sofía, sentada con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor, levantó la vista lentamente, sus ojos oscuros destellando con una furia contenida que hizo que incluso los más valientes en la cabina sintieran un escalofrío. Nadie, ni Clara, ni los pasajeros que grababan cada segundo de la escena, podía imaginar que Sofía no solo era una pasajera de primera clase, sino la dueña de Aerolíneas Torres, una multimillonaria cuyo poder podía aplastar carreras con una sola palabra. Pero Clara, cegada por su prejuicio y su necesidad de dominar, estaba a punto de cruzar un límite que haría que el mundo entero se volviera en su contra. El zumbido de los motores del avión era apenas un murmullo en comparación con el rugido de las voces en la cabina. Los pasajeros, que habían presenciado cómo Clara tocó a Sofía y dejó caer su brazalete en un acto de desprecio, ahora estaban al borde de la rebelión. Marta Gómez, la joven diseñadora que había grabado el primer incidente, sostenía su teléfono con manos temblorosas, el video ya subido a redes sociales y acumulando miles de vistas en minutos. «Esto es una vergüenza», murmuró, sus ojos llenos de lágrimas de rabia mientras enfocaba a Clara. Luis Ramírez, el empresario arrogante que antes se había burlado de Sofía, ahora parecía nervioso, sus dedos tamborileando en el reposabrazos mientras intentaba disimular su incomodidad. Javier Peña, el azafato novato, estaba paralizado cerca del galley, sus ojos moviéndose entre Clara y Sofía, como si supiera que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. La cabina, que hace apenas una hora era un espacio de lujo y tranquilidad, ahora era un campo de batalla donde el racismo y la injusticia se enfrentaban a la verdad que Sofía estaba a punto de revelar. Clara, sin embargo, no retrocedió. En un arranque de frustración, dio un paso más cerca de Sofía, su voz temblando de ira. «Te lo dije, muéstrame tu boleto otra vez. No me creo que estés aquí por derecho». Escupió, sus palabras cargadas de un veneno que hizo que los pasajeros se removieran en sus asientos. Marta, incapaz de contenerse, gritó desde su lugar. «Ya mostró su boleto, déjala en paz». Su voz fue secundada por un coro de pasajeros que comenzaron a abuchear a Clara. «¡Basta!», exclamó una mujer mayor, su rostro rojo de indignación. «¡Esto es abuso!». Pero Clara, lejos de calmarse, pareció alimentarse de la confrontación. «¡Silencio, todos!», gritó, girándose hacia los pasajeros con una furia que solo sirvió para avivar su enojo. Entonces, en un movimiento que nadie esperaba, Clara levantó la mano y, en un arranque de rabia, abofeteó ligeramente a Sofía en la mejilla. El sonido, aunque suave, resonó como un disparo en la cabina.
Un silencio mortal cayó sobre los pasajeros, seguido de un estallido de gritos y exclamaciones. «¡No puede ser!», chilló Marta, su teléfono capturando cada segundo. «¡La tocó! ¡La golpeó!», gritó otro pasajero, un joven con auriculares que se puso de pie, su rostro desencajado por la furia. Sofía, por un instante, no se movió. Su mejilla apenas mostraba una marca, pero sus ojos, ahora encendidos con una furia que parecía capaz de derribar el avión, se clavaron en Clara. La azafata, al darse cuenta de lo que había hecho, dio un paso atrás, su rostro palideciendo mientras el peso de su acción la golpeaba. Yo no quise», balbuceó, pero sus palabras se perdieron en el caos. Los pasajeros estaban fuera de control, algunos grabando, otros gritando y unos pocos aplaudiendo a Sofía como si fuera una heroína en una batalla épica. Luis Ramírez, ahora visiblemente nervioso, intentó cambiar de bando. «Oye, cálmense, seguro fue un malentendido», dijo, pero su voz fue ahogada por los abucheos. «Cállate, hipócrita», le gritó una pasajera, una madre joven que sostenía a su hijo mientras señalaba a Luis con desprecio. Javier, el azafato, finalmente dio un paso adelante, su voz temblorosa pero decidida. «Clara, esto tiene que parar. Estás yendo demasiado lejos», dijo, pero Clara lo empujó con desdén. «Tú no me das órdenes, novato», siseó, su autoridad desmoronándose con cada segundo. Fue entonces cuando Sofía, con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor, se puso de pie. La cabina quedó en silencio, como si todos contuvieran el aliento. Su presencia, alta y elegante, llenó el espacio, y cuando habló, su voz fue como un relámpago que cortó el aire. «Clara Valdés», dijo, pronunciando el nombre de la azafata con una precisión que hizo que todos se estremecieran. «Acabas de cometer el mayor error de tu vida». Los pasajeros jadearon, sus ojos moviéndose entre Sofía y Clara. La azafata, ahora temblando, intentó responder, pero Sofía levantó una mano, silenciándola al instante. «No soy solo una pasajera», continuó, su voz firme pero cargada de una autoridad que hizo que incluso Luis Ramírez se hundiera en su asiento. «Soy Sofía Torres, la dueña de Aerolíneas Torres, y tú, Clara, acabas de abofetear a la persona que firma tu cheque». Un rugido de asombro y aplausos estalló en la cabina. Marta, con lágrimas de emoción, gritó: «¡Sí, justicia!». Los pasajeros, ahora unidos en su furia contra Clara, comenzaron a corear: «¡Fuera, fuera!». Incluso Javier, con una mezcla de alivio y admiración, asintió, sus ojos fijos en Sofía. Clara, paralizada, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora estaba blanco como el papel, sus manos temblando mientras intentaba procesar las palabras de Sofía. «Tú eres…», balbuceó, pero no pudo terminar. Los pasajeros no le dieron oportunidad. «¡Despídanla!», gritó un hombre mayor, su voz resonando con una furia que reflejaba la de todos. «¡Esto es racismo!», añadió la madre joven, sus ojos brillando con lágrimas de rabia. Marta, con su teléfono aún grabando, anunció: «El video ya tiene 1 millón de vistas. El mundo entero está viendo esto». La cabina era un torbellino de emociones, con pasajeros grabando, gritando y aplaudiendo, mientras Clara permanecía en el centro, sola, enfrentando las consecuencias de su propia crueldad. Pero Clara, en un último intento desesperado por salvarse, intentó justificar su acción. «No sabía quién eras», exclamó, su voz quebrándose mientras señalaba a Sofía. «Solo estaba siguiendo las reglas. Parecías sospechosa, no llevas equipaje caro, no luces como alguien de primera clase». Las palabras, lejos de ayudarla, solo avivaron la furia de los pasajeros. «¡Racista!», gritó una mujer, su voz cortando el aire. «Eso es lo que eres», añadió otro pasajero, un joven estudiante que había estado callado hasta ese momento. Incluso Luis Ramírez, ahora completamente expuesto como un oportunista, intentó deslindarse. «Yo no tengo nada que ver con esto», murmuró, pero nadie le prestó atención. Sofía, sin embargo, no se inmutó. Sus ojos, fríos y penetrantes, permanecieron fijos en Clara. «No me importa si sabías quién soy», dijo, su voz baja pero letal. «Me importa que pensaste que no pertenecía aquí,
Y por eso, Clara, vas a pagar. El intercomunicador del avión craqueó de repente, rompiendo el caos. La voz del capitán, grave y autoritaria, llenó la cabina. Clara Valdés, preséntese en la cabina de mando de inmediato. Un murmullo de satisfacción recorrió a los pasajeros, seguido de más aplausos. Marta, con una sonrisa triunfal, gritó: «¡Se acabó para ella!». Javier, ahora más seguro, se acercó a Clara y le susurró: «Deberías ir, esto no tiene vuelta atrás». Pero Clara, con lágrimas de rabia y humillación en los ojos, se mantuvo en su lugar por un momento, como si pudiera revertir el tiempo. Finalmente, con pasos temblorosos, comenzó a caminar hacia la cabina, cada paso resonando como el eco de su propia caída. Los pasajeros no apartaron la vista, sus rostros una mezcla de desprecio y triunfo. Sofía, mientras tanto, se sentó de nuevo, su expresión serena pero implacable. Sacó su teléfono una vez más y marcó otro número. «James, soy Sofía», dijo, su voz tranquila pero firme. «Cuando aterricemos, quiero una reunión con el Consejo Ejecutivo, y quiero que Clara Valdés sea escoltada fuera del avión frente a todos». Los pasajeros cercanos, que escucharon sus palabras, estallaron en vítores. «¡Eso es!», gritó la madre joven, levantando un puño en señal de victoria. El avión continuó su trayecto, pero para Clara Valdés el mundo ya se había derrumbado. Los pasajeros, ahora convertidos en jueces de su destino, seguían grabando, comentando y compartiendo el video que ya se había vuelto viral. Marta, con una mezcla de orgullo y furia, revisaba los comentarios en su publicación. «Esto es justicia. Despidan a esa racista. Sofía Torres es una reina». Luis Ramírez, desesperado por salvar su imagen, intentó hablar con Sofía, inclinándose desde su asiento. «Señora Torres, yo no apoyé esto. Lo juro», dijo, su voz falsa y temblorosa. Sofía ni siquiera lo miró. «Siéntate, Luis», dijo fríamente, su tono cortante como un bisturí. «Ya hablaré contigo después». Los pasajeros rieron, disfrutando del espectáculo de ver a otro arrogante caer. Javier, mientras tanto, se acercó a Sofía con una expresión de admiración. «Señora Torres, lamento mucho esto», dijo, su voz sincera. Sofía le dedicó una leve sonrisa. «No es tu culpa, Javier, pero asegúrate de que ella no vuelva a acercarse a mí». El azafato asintió, su rostro lleno de determinación. A medida que el avión se acercaba a su destino, la cabina seguía vibrando con una energía eléctrica. Los pasajeros, ahora aliados en su búsqueda de justicia, no dejaban de hablar sobre lo que había pasado. «Nunca había visto algo así», dijo el hombre mayor, sacudiendo la cabeza. «Esa mujer pensó que podía humillar a alguien y salirse con la suya». La madre joven, acariciando la cabeza de su hijo, añadió: «Esto es por todas las veces que nos han hecho sentir menos. Basta ya». Marta, revisando su teléfono, anunció: «El video ya está en las noticias. CNN y Univisión están cubriendo esto». Los pasajeros aplaudieron, sus voces resonando como un himno de resistencia. Clara, mientras tanto, estaba en la cabina de mando, enfrentando al capitán, quien, según los murmullos que llegaban desde el galey, no estaba nada contento. «Esto es un desastre, Valdés», se escuchó decir al capitán a través de la puerta entreabierta. «Acabas de humillar a la dueña de la aerolínea frente a todo el mundo». Clara, con la cabeza baja, no respondió, pero su rostro estaba desencajado por el miedo y la humillación. Sofía, sentada en su asiento, observó el cielo a través de la ventanilla, su mente trabajando a 1000 por hora. No necesitaba gritar, no necesitaba hacer un escándalo. Su poder hablaba por sí solo, y Clara estaba a punto de descubrirlo de la manera más dura. Pero la historia no terminaba ahí. Cuando el avión aterrizara, la verdad sobre Clara Valdés, su historial de maltrato y sus prejuicios, saldría a la luz, y el mundo entero estaría mirando. La cabina, ahora un hervidero de emociones, estaba lista para el próximo acto de esta tragedia, donde la justicia no solo llegaría, sino que arrasaría con todo a su paso. ¿Sientes la furia de esta injusticia? Si quieres que esta historia de justicia triunfe, deja un comentario con la palabra justicia y comparte este relato para que el mundo lo escuche. Dale like, suscríbete
y activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo, donde Clara Valdés enfrentará las consecuencias de su crueldad y Sofía Torres mostrará el verdadero significado del poder. El avión surcaba los cielos a miles de metros de altura, pero en la cabina de primera clase, el ambiente era un volcán a punto de erupcionar. La tensión, que había alcanzado niveles insoportables tras el incidente inicial, ahora vibraba como un alambre electrificado, lista para desatar un incendio. Clara Valdés, la azafata cuya arrogancia y prejuicios habían encendido la mecha, regresó al pasillo con pasos rápidos y erráticos, su rostro enrojecido por una mezcla explosiva de furia, miedo y desafío. Sus ojos, encendidos con una rabia que apenas podía contener, se clavaron en Sofía Torres, la pasajera negra que había osado desafiar su autoridad. Clara, convencida de que aún podía recuperar el control, se detuvo frente al asiento 4A, su cuerpo temblando mientras señalaba a Sofía con un dedo acusador. «¡Tú!», gritó, su voz resonando como un trueno en la cabina silenciosa. «No sé qué juego sucio estás jugando, pero este no es tu lugar. No perteneces aquí». Los pasajeros jadearon, sus rostros reflejando una indignación que crecía como una ola gigante a punto de arrasar todo. Sofía, sentada con una calma que contrastaba brutalmente con el caos a su alrededor, levantó la vista lentamente, sus ojos oscuros destellando con una furia contenida que hizo que incluso los más valientes en la cabina sintieran un escalofrío. Nadie, ni Clara, ni los pasajeros que grababan cada segundo de la escena con sus teléfonos, podía imaginar que Sofía no era solo una pasajera de primera clase. Ella era la dueña de Aerolíneas Torres, una multimillonaria cuyo poder podía destruir carreras con una sola palabra. Pero Clara, cegada por su racismo y su necesidad de dominar, estaba a punto de cruzar un límite que haría que el mundo entero se volviera en su contra, desatando una furia colectiva que resonaría mucho más allá de ese avión. El zumbido de los motores era un murmullo insignificante comparado con el rugido de las voces que llenaban la cabina. Los pasajeros, que habían presenciado cómo Clara tocó a Sofía y dejó caer su brazalete en un acto de desprecio descarado, ahora estaban al borde de una rebelión abierta. Marta Gómez, la joven diseñadora gráfica que había grabado el primer incidente, sostenía su teléfono con manos temblorosas, el video ya subido a redes sociales y acumulando millones de vistas en cuestión de minutos. «Esto es una vergüenza absoluta», murmuró, sus ojos llenos de lágrimas de rabia mientras enfocaba a Clara, capturando cada gesto de su arrogancia. Luis Ramírez, el empresario cuarentón que antes se había burlado de Sofía con una risa sarcástica, ahora parecía nervioso, sus dedos tamborileando frenéticamente en el reposabrazos mientras intentaba disimular su incomodidad. Javier Peña, el azafato novato con apenas unos meses en la aerolínea, estaba paralizado cerca del galley, sus ojos moviéndose entre Clara y Sofía, como si supiera que lo que estaba a punto de suceder cambiaría el curso de sus vidas. Otra pasajera, Carmen López, una abogada de mediana edad con un porte elegante, observaba desde su asiento con una mezcla de furia y determinación, sus manos apretando un cuaderno como si estuviera tomando notas mentales para un caso. La cabina, que hace apenas una hora era un santuario de lujo y tranquilidad, ahora era un campo de batalla donde el racismo, la injusticia y la arrogancia se enfrentaban a la verdad devastadora que Sofía estaba a punto de desatar. Clara, lejos de retroceder, parecía alimentarse del caos. En un arranque de frustración, dio un paso más cerca de Sofía, su voz temblando de ira mientras escupía palabras venenosas. «Te lo dije, muéstrame tu boleto otra vez. No me creo que estés aquí por derecho. Esto es primera clase, no un lugar para cualquiera», gritó, sus palabras cargadas de un desprecio que hizo que los pasajeros se removieran en sus asientos, sus rostros encendidos de indignación. Marta, incapaz de contenerse, se puso de pie y gritó desde su lugar: «¡Ya mostró su boleto, racista! ¡Déjala en paz!». Su voz fue secundada por un coro de pasajeros que comenzaron a abuchear a Clara con una furia que resonaba en las paredes de la cabina. «¡Basta ya!», exclamó Carmen López, la abogada, su voz cortante como un bisturí. «Esto es un abuso de poder». Pero Clara, en lugar de calmarse, pareció envalentonarse con la confrontación.
¡Silencio, todos!, gritó, girándose hacia los pasajeros con una furia que solo sirvió para avivar su enojo. Entonces, en un movimiento que nadie pudo anticipar, Clara levantó la mano y, en un arranque de rabia ciega, abofeteó ligeramente a Sofía en la mejilla. El sonido, aunque suave, resonó como un disparo en la cabina. Un silencio mortal cayó sobre los pasajeros, seguido de un estallido de gritos, exclamaciones y maldiciones. No puede ser, chilló Marta, su teléfono capturando cada segundo del acto imperdonable. La golpeó, gritó un joven pasajero con auriculares, poniéndose de pie con el rostro desencajado por la furia. Carmen López, con los ojos abiertos de par en par, murmuró: «Esto es el fin para ella». Sofía, por un instante, no se movió. Su mejilla apenas mostraba una marca rojiza, pero sus ojos, ahora encendidos con una furia que parecía capaz de derribar el avión entero, se clavaron en Clara con una intensidad que hizo que la azafata diera un paso atrás, su rostro palideciendo mientras el peso de su acción la golpeaba como un martillo. Yo no quise», balbuceó Clara, pero sus palabras se perdieron en el caos. Los pasajeros estaban fuera de control, algunos grabando con sus teléfonos, otros gritando insultos, y unos pocos aplaudiendo a Sofía como si fuera una heroína en una batalla épica. Luis Ramírez, ahora visiblemente nervioso, intentó cambiar de bando para salvar su imagen. «Oye, cálmense, seguro fue un malentendido», dijo, su voz temblorosa y falsa, pero fue ahogado por los abucheos. «¡Cállate, hipócrita!», le gritó Carmen, señalándolo con un dedo acusador. «Tú estabas riéndote con ella hace un rato». Javier, el azafato, finalmente dio un paso adelante, su voz temblorosa pero decidida. «Clara, esto tiene que parar. Estás yendo demasiado lejos», dijo, pero Clara lo empujó con desdén, su rostro contorsionado por la rabia. «Tú no me das órdenes, novato inútil», siseó, humillándolo frente a todos. Los pasajeros, indignados por su crueldad, comenzaron a gritar: «¡Vergüenza! ¡Vergüenza!». Fue entonces cuando Sofía, con una calma que contrastaba brutalmente con el torbellino a su alrededor, se puso de pie. La cabina quedó en silencio, como si todos contuvieran el aliento ante su presencia. Alta, elegante, con una autoridad que llenaba el espacio, Sofía parecía una reina a punto de dictar sentencia. Cuando habló, su voz fue como un relámpago que cortó el aire, clara y letal. «Clara Valdés», dijo, pronunciando el nombre de la azafata con una precisión que hizo que todos se estremecieran. «Acabas de cometer el mayor error de tu miserable carrera». Los pasajeros jadearon, sus ojos moviéndose entre Sofía y Clara, que ahora temblaba como una hoja. Sofía levantó una mano, silenciando cualquier intento de respuesta. «No soy solo una pasajera», continuó, su voz firme pero cargada de una autoridad que hizo que incluso Luis Ramírez se hundiera en su asiento, avergonzado. «Soy Sofía Torres, la dueña de Aerolíneas Torres. Y tú, Clara, acabas de abofetear a la persona que decide si sigues teniendo un trabajo». Un rugido de asombro y aplausos estalló en la cabina, tan fuerte que parecía que el avión temblaba. Marta, con lágrimas de emoción, gritó: «¡Sí! ¡Justicia!». Los pasajeros, ahora unidos en su furia contra Clara, comenzaron a corear: «¡Fuera! ¡Fuera!». Carmen López, con una sonrisa de satisfacción, asintió y murmuró: «Se lo merece». Incluso Javier, con una mezcla de alivio y admiración, aplaudió tímidamente, sus ojos fijos en Sofía. Clara, paralizada, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora estaba blanco como el papel, sus manos temblando mientras intentaba procesar las palabras de Sofía. «Tú eres...», balbuceó, pero no pudo terminar. Los pasajeros no le dieron oportunidad. «Despídanla ahora», gritó un hombre mayor, su voz resonando con una furia que reflejaba la de todos. «Esto es racismo puro», añadió Carmen, sus ojos brillando con una mezcla de ira y triunfo. Marta, con su teléfono aún grabando, anunció con voz temblorosa: «El video ya tiene 2 millones de vistas. El mundo entero está viendo tu caída, Clara».
La cabina era un torbellino de emociones, con pasajeros grabando, gritando y aplaudiendo, mientras Clara permanecía en el centro, sola, enfrentando las consecuencias de su propia crueldad. Pero Clara, en un último intento desesperado por salvarse, intentó justificar su acción. «No sabía quién eras», exclamó, su voz quebrándose mientras señalaba a Sofía. «Solo estaba siguiendo las reglas. Parecía sospechosa. No llevas equipaje caro. No luces como alguien de primera clase». Las palabras, lejos de ayudarla, solo avivaron la furia de los pasajeros. «¡Racista!», gritó una joven madre, su voz cortando el aire como un látigo. «Eso es lo que eres», añadió un estudiante, que había estado callado hasta ese momento, poniéndose de pie con los puños apretados. Incluso Luis Ramírez, ahora completamente expuesto como un oportunista, intentó deslindarse. «Yo no tengo nada que ver con esto», murmuró, pero nadie le prestó atención. Sofía, imperturbable, mantuvo sus ojos fijos en Clara, su mirada fría y penetrante como un cuchillo. «No me importa si sabías quién soy», dijo, su voz baja pero letal, cada palabra cayendo como una sentencia. «Me importa que pensaste que no pertenecía aquí. Me importa que me tocaste, que me humillaste, que me abofeteaste, todo porque no encajo en tu idea de quién merece estar en primera clase». Los pasajeros aplaudieron, sus voces resonando como un himno de justicia. «Dilo, Sofía», gritó Marta, su teléfono capturando cada palabra. Sofía continuó, su tono ahora más afilado. «Y no solo me lo hiciste a mí. ¿Cuántas veces has hecho esto antes, Clara? ¿Cuántos pasajeros has humillado, has hecho sentir menos, solo porque no cumplían con tus prejuicios?» La pregunta flotó en el aire, y los pasajeros, ahora en silencio, miraron a Clara, esperando una respuesta que nunca llegó. Clara, con lágrimas de rabia y humillación en los ojos, abrió la boca, pero no pudo hablar. Su mundo se derrumbaba, y todos lo sabían. El intercomunicador del avión craqueó de repente, rompiendo el silencio tenso. La voz del capitán, grave y autoritaria, llenó la cabina. «Clara Valdés, preséntese en la cabina de mando de inmediato. Es una orden». Un murmullo de satisfacción recorrió a los pasajeros, seguido de un estallido de aplausos y vítores. Marta, con una sonrisa triunfal, gritó: «¡Se acabó para ella! ¡Justicia!». Javier, ahora más seguro, se acercó a Clara y le susurró: «Deberías ir, Clara. Esto no tiene vuelta atrás». Pero Clara, con el rostro contorsionado por la humillación, se mantuvo en su lugar por un momento, como si pudiera revertir el tiempo. Finalmente, con pasos temblorosos, comenzó a caminar hacia la cabina, cada paso resonando como el eco de su propia caída. Los pasajeros no apartaron la vista, sus rostros una mezcla de desprecio, triunfo y sed de justicia. Sofía, mientras tanto, se sentó de nuevo, su expresión serena pero implacable. Sacó su teléfono una vez más y marcó otro número. «James, soy Sofía», dijo, su voz tranquila pero firme como el acero. «Cuando aterricemos, quiero una reunión con el Consejo Ejecutivo. Quiero que Clara Valdés sea escoltada fuera del avión frente a todos. Y quiero que su historial sea revisado. No es la primera vez que hace esto». Los pasajeros cercanos que escucharon sus palabras estallaron en vítores. «¡Eso es!», gritó Carmen, levantando un puño en señal de victoria. «Que pague por todo», añadió la joven madre, sus ojos brillando con lágrimas de alivio. El avión continuó su trayecto, pero para Clara Valdés, el mundo ya se había derrumbado por completo. Los pasajeros, ahora convertidos en jueces de su destino, seguían grabando, comentando y compartiendo el video que ya se había vuelto viral en todo el mundo. Marta, con una mezcla de orgullo y furia, revisaba los comentarios en su publicación. «Esto es justicia. Despidan a esa racista. Sofía Torres es una reina». Luis Ramírez, desesperado por salvar su imagen, intentó hablar con Sofía, inclinándose desde su asiento con una sonrisa falsa. «Señora Torres, yo no apoyé esto, lo juro», dijo, su voz temblorosa y patética. Sofía ni siquiera lo miró. «Siéntate, Luis», dijo fríamente, su tono cortante como un bisturí. «Ya hablaré contigo después. Tu nombre también estará en el informe». Los pasajeros rieron, disfrutando del espectáculo de ver a otro arrogante caer en desgracia.
Javier, mientras tanto, se acercó a Sofía con una expresión de admiración y arrepentimiento. «Señora Torres, lamento mucho esto», dijo, su voz sincera. «Nunca debí dejar que llegara tan lejos». Sofía le dedicó una leve sonrisa, pero sus ojos seguían fríos. «No es tu culpa, Javier. Pero asegúrate de que ella no vuelva a acercarse a mí. Y aprende de esto». El azafato asintió, su rostro lleno de determinación, como si acabara de recibir una lección que llevaría consigo toda la vida. A medida que el avión se acercaba a su destino, la cabina seguía vibrando con una energía eléctrica, un hervidero de emociones que no mostraba signos de calmarse. Los pasajeros, ahora aliados en su búsqueda de justicia, no dejaban de hablar sobre lo que había pasado. «Nunca había visto algo así», dijo el hombre mayor, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Esa mujer pensó que podía humillar a alguien y salirse con la suya». Carmen, la abogada, añadió con voz firme: «Esto no es solo sobre Sofía, es sobre todos los que han sido tratados como menos por personas como Clara. Esto tiene que parar». Marta, revisando su teléfono, anunció con voz temblorosa: «El video ya está en las noticias. CNN, Univisión, BBC, todos están cubriendo esto, y hay una petición en línea para que Clara sea vetada de todas las aerolíneas». Los pasajeros aplaudieron, sus voces resonando como un himno de resistencia. Clara, mientras tanto, estaba en la cabina de mando, enfrentando al capitán, quien, según los murmullos que llegaban desde el galey, estaba furioso. «Esto es un desastre, Valdés», se escuchó decir al capitán a través de la puerta entreabierta. «Acabas de humillar y agredir a la dueña de la aerolínea frente a todo el mundo. ¿Tienes idea de lo que has hecho?». Clara, con la cabeza baja, no respondió, pero su rostro estaba desencajado por el miedo, la humillación y la certeza de que su carrera estaba terminada. Sofía, sentada en su asiento, observó el cielo a través de la ventanilla, su mente trabajando a 1000 por hora. No necesitaba gritar, no necesitaba hacer un escándalo. Su poder hablaba por sí solo, y Clara estaba a punto de descubrirlo de la manera más dura posible. Pero la historia no terminaba ahí. Cuando el avión aterrizara, la verdad sobre Clara Valdés, su historial de maltrato a pasajeros, sus comentarios racistas y su arrogancia, saldría a la luz, y el mundo entero estaría mirando. Los pasajeros, especialmente Marta, Carmen y los demás que habían presenciado el incidente, estaban listos para asegurarse de que la justicia no solo llegara, sino que arrasara con todo a su paso. La cabina, ahora un epicentro de furia y esperanza, estaba preparada para el próximo acto de esta tragedia, donde Clara enfrentaría las consecuencias de su crueldad, y Sofía demostraría que el poder verdadero no necesita alzar la voz para ser escuchado. ¿Sientes la furia ardiente de esta injusticia? Si quieres que esta historia de justicia triunfe, deja un comentario con la palabra justicia y comparte este relato para que el mundo entero lo escuche. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo, donde Clara Valdés enfrentará el peso de sus acciones y Sofía Torres mostrará el verdadero significado del poder. Si esta historia te indigna, escribe justicia abajo. Si te inspira, comparte y únete a la lucha. La historia de Sofía Torres y Clara Valdés en los capítulos anteriores no es solo un relato dramático, sino un espejo que refleja problemas profundos de nuestra sociedad y una oportunidad para reflexionar sobre cómo nuestras acciones moldean nuestro destino. Este incidente, cargado de injusticia, racismo y abuso de poder, nos golpea con una intensidad que despierta emociones fuertes, indignación, empatía y, sobre todo, un deseo ardiente de cambio. Como latinoamericanos, nuestra cultura valora la comunidad, el respeto y la lucha contra la desigualdad, y esta historia resuena profundamente con esos valores. Al analizarla, podemos extraer lecciones valiosas que no solo nos ayudan a entender el mundo, sino que nos inspiran a ser mejores personas y a construir una sociedad más justa. El primer impacto de esta historia es la cruda realidad del prejuicio. Clara Valdés, cegada por sus suposiciones racistas, asumió que Sofía no pertenecía a primera clase solo por su apariencia.
Este acto no fue un error aislado, sino el reflejo de una mentalidad que muchos, consciente o inconscientemente, aún llevan consigo. En nuestra cultura latinoamericana, donde la diversidad es un pilar, este tipo de discriminación duele especialmente porque sabemos lo que es ser juzgados por nuestra piel, nuestro acento o nuestra historia. La lección aquí es clara. Nunca debemos asumir que conocemos la historia de alguien basándonos en estereotipos. Cada persona lleva consigo un mundo de experiencias, logros y luchas que merecen respeto. Aplicado a la vida diaria, esto significa escuchar antes de juzgar, tratar a todos con dignidad y cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas. En un mercado, en el trabajo o en la calle, podemos practicar esto dando una sonrisa, un gesto amable o simplemente evitando suposiciones rápidas sobre los demás. Otro aspecto poderoso de la historia es el abuso de poder. Clara, con su autoridad como azafata, pensó que podía humillar a Sofía sin consecuencias. Su arrogancia la llevó a tocarla, a abofetearla, creyendo que su uniforme la protegía. Pero el poder, sin empatía ni responsabilidad, es frágil. En nuestra cultura, donde las historias de lucha contra la opresión son parte de nuestra identidad, esta caída de Clara nos recuerda que nadie está por encima de la justicia. La lección aquí es que el poder, ya sea en un trabajo, una familia o una comunidad, debe usarse para elevar a otros, no para aplastarlos. En la vida, esto se traduce en ser conscientes de cómo usamos nuestra influencia. Si eres jefe, maestro o incluso un amigo con experiencia, tus palabras y acciones deben construir, no destruir. Tratar a los demás con humildad y respeto no solo evita tragedias como la de Clara, sino que fortalece los lazos que nos unen como comunidad. La reacción de los pasajeros, especialmente de Marta y Carmen, también nos enseña algo profundo: la importancia de alzar la voz. Marta grabó el incidente y lo compartió, convirtiendo una injusticia privada en un clamor público. Carmen, con su autoridad moral, desafió a Clara y apoyó a Sofía. En la cultura latinoamericana, donde la solidaridad es un valor sagrado, estas acciones nos inspiran a no quedarnos callados ante la injusticia. La lección es que el silencio es cómplice, pero la acción, aunque sea pequeña, puede cambiar el rumbo de las cosas. En nuestra vida, esto significa defender a quien está siendo tratado injustamente, ya sea en el trabajo, en la escuela o en la calle. Puede ser tan simple como hablar cuando alguien hace un comentario racista o apoyar a un amigo que enfrenta discriminación. Cada voz cuenta, y juntos podemos crear un impacto. Finalmente, la calma y el poder de Sofía Torres nos muestran que la verdadera fuerza no necesita gritos ni violencia. Su respuesta, controlada pero implacable, desarmó a Clara sin que ella tuviera que alzar la voz. Esto resuena con nuestra cultura, donde la dignidad y la resiliencia son valores que admiramos en figuras como nuestras abuelas, que enfrentan tormentas con una calma que mueve montañas. La lección aquí es que la fuerza interior, combinada con la justicia, siempre prevalece. En la vida, esto nos invita a mantener la compostura en momentos de conflicto, a confiar en nuestra verdad y a actuar con propósito. Cuando enfrentemos injusticias, ya sea en el trabajo o en lo personal, podemos inspirarnos en Sofía para responder con inteligencia y determinación, sabiendo que la verdad siempre encuentra su camino. Estas lecciones no son solo ideas, son un llamado a la acción. En nuestra vida diaria, podemos aplicarlas siendo más conscientes de nuestros prejuicios, usando nuestro poder con responsabilidad, alzando la voz contra la injusticia y manteniendo la dignidad en los momentos difíciles. Como latinoamericanos, llevamos en nuestra sangre la pasión por la justicia y la solidaridad, y esta historia nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo, un acto a la vez. Que la caída de Clara sea un recordatorio de las consecuencias de la arrogancia, y que el triunfo de Sofía nos inspire a ser mejores, a construir comunidades donde todos se sientan valorados. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha hecho reflexionar, deja un comentario con la palabra justicia para mostrar que estás con nosotros en esta lucha. Dale like, comparte este video con tus amigos y familiares para que juntos hagamos eco de este mensaje. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el próximo capítulo, donde la justicia llegará con toda su fuerza.
Tu voz importa, así que únete a la conversación y hagamos que esta historia inspire a más personas a cambiar el mundo.